Buenas tardes de nuevo, soy Rafael de Gara, autor de 101 pasos hacia el despertar. Con un solo minuto al día transforma tu vida. Y bueno, pues soy el presentador, por decirlo de alguna manera, de este programa hermoso que me llegó a través de un mensaje en meditación, sí, para realizarle una entrevista a María Alejandra Cuña, una psicopoeta argentina muy hermosa, autora de Vayas donde vayas, quédate contigo, sí, lo puedes encontrar en Mercado Libre, por ejemplo, su libro. Y a partir de entonces siguió fluyendo la energía hasta el día de hoy. Seguimos y seguimos tejiendo el amor con diferentes invitados, hermanos, hermanas, para tejer, para compartir sus saberes, sus sentires, ¿sí? Y todas aquellas personas que en resonancia sientan el llamado, pues que estén aquí, ¿sí? Para poder seguir compartiendo. Ya se nos van conectando. Hola, hermosa Mercedes, creo. Non verba, buenas. Gracias por ser y estar, gracias por estar aquí, de verdad, para hacer posible este espacio, sí, donde podemos reencontrarnos, donde podemos a través de las pantallas poder mirarnos a los ojos. Bueno, hoy tenemos a un invitado, iba a decir a un presentador, a un invitado que no conocí en persona, conocí hace mucho tiempo su servicio, un servicio que me pareció muy interesante, y para mí es toda una alegría poder tener hoy aquí a Sergio Monor para poder curiosear sobre su forma de comprender las palabras. Así que le vamos a dar paso a Sergio Monor. Tenemos aquí a Kalindi desde Colombia. Hola, hermoso. Y vamos a ver todo lo que podemos compartir hoy. Y Sergio Monor, ¿sí? Hasta donde sé es español, de Valencia, igual que mi mamá. Así que bueno, vamos a compartir, vamos a tejer. Aquí tenemos a Sergio. Hola, Sergio. Hola, ¿Cómo hola estás? Rafael. Muy bien, aquí dispuesto para charlar contigo una horita. Qué bien, hermoso. Bueno, les estaba compartiendo que ya hace tiempo conocí a través del canal de YouTube tu forma de comprender las palabras, y me pareció algo sumamente interesante, y siento que es algo muy hermoso de poder expandir y compartir, y que después cada uno pues resuene de una forma u otra, ¿no? Entonces, Sergio, para aquellas personas que vean el vídeo ahorita o lo vean más tarde y no te conozcan, ¿te gustaría hacer una pequeña introducción de quién es Sergio, qué está compartiendo, cuánto tiempo llevas ya compartiendo? Bueno, yo soy arquitecto técnico, es decir, que soy hispano-griego, es decir, mi madre es griega, mi padre era español. Eh, me inicié en las terapias alternativas porque siempre cuando uno inicia algo es para solucionar un tema propio. Entonces, yo vi que el sistema a nivel sanitario tenía muchos fallos, muchas carencias y no atendían a la persona biológica, es decir, no te tocaban, no te abrazan, no te sienten, guardan distancias como si fueras un apestado cuando eres un paciente, porque tienes que ser paciente aunque te torturen. Tú fíjate la palabra, ¿no? Así es. Paciente. ¿Paciente de qué? Paciente para todo. Es decir, aunque te torturen, tienes que ser paciente. Eh, entonces, me inicié en las terapias alternativas, acupuntura, reiki, moxibustión, es decir, también en la medicina germánica, también en temas de hierbas, es decir, el tratamiento con hierbas, es decir, todo lo que es alternativo a nivel holístico. Porque yo veía que habían unas carencias, pero luego me fui dando cuenta que el sistema provocaba o promovía esas carencias a propósito. ¿Por qué? Porque en mi familia tuvimos una herboristería, no era mía, era de un familiar mío, y pude ver cómo atacaban sutilmente a las terapias alternativas que aparentemente son inocuas, como el tomillo, el romero, la verbena, no sé. Entonces, primero prohibieron
por ejemplo, prohibían y siguen prohibiéndolo, tú en los extractos de cualquier hierba está prohibido poner para qué lo puedes tomar, su posología y también su indicación. Es decir, tú en un medicamento tóxico y venenoso tienes un 50 centímetros de indicaciones y está prohibido en un extracto de cualquier tienda, de cualquier marca, poner para qué sirve el tomillo, para qué te puedes tomar el tomillo, el romero, la verbena o la equinacia o lo que sea. Entonces ahí te das cuenta de que hay malevolencia, hay mala fe, hay un interés. Y luego ves que no están por el ser humano, es decir, no están por el... Hay un doble juego, hay una doble moral. Hablan, se les llena la boca para decir que están por ti, pero luego para nada están por ti. Es decir, ellos van a la suya y tienen una idea diferente a remar o a dirigirse hacia tu bienestar. ¿Ok? Me dediqué durante un tiempo a la construcción, es decir, en la época en España que se construía hasta en cualquier esquina se estaba construyendo, porque es mi rama, y en un momento dado, cuando posteriormente al 2008, que fue la crisis, la gran crisis, la burbuja de las inmobiliarias y todo esto, pues me vino la idea en el 2012 me vino la idea de decir, el lenguaje está mal. El lenguaje está mal, el lenguaje está mal, fíjate tú. Entonces mi idea era escribir un tríptico con unas hojitas, 20 hojitas, 30 hojitas, es decir, un tríptico, porque vi, pues mira, esto es algo sencillito. Y claro, empecé a escribir, y acabé con este libro que tiene 429 páginas, casi 430 páginas. Claro, dices, esto ya no es... claro, empiezas a ver errores y empiezas a escribir y dices, esto ya no es un descuido. Esto no es un descuido, esto es sistemático, es un programa, está hecho a propósito y está todo dirigido al control del ser humano y a su malestar, no hacia su bienestar, a su malestar. ¿Por qué? Porque no quieren que estés bien para que estés débil. Lógicamente, fíjate, en cualquier cárcel, hablando a nivel materia, en cualquier cárcel, dan mal de comer al presidiario, al que está en la cárcel. Es decir, y más antiguamente, a los prisioneros les daban mal de comer. No les daban solo mal de comer para castigarlos, les daban mal de comer porque saben que si están débiles, no tienen fuerzas para escaparse. Yo si te mantengo en un rango de debilidad, tú no te puedes escapar. No tienes fuerzas, no tienes tu pensamiento fresco para encontrar una salida a un laberinto. Y eso mismo esta estrategia hacen con toda la población. Por ejemplo, ahora con las vacunas. ¿Es por qué? Porque realmente hay un riesgo global que el ser humano empiece a ver puertas de salida y empiece a salir del sistema. Entonces quieren mantener, no solo meter el miedo, sino mantienen al ser humano en un rango de fragilidad, de vulnerabilidad, para que no tenga su capacidad óptima para poder presentar batalla al sistema. No hablo de presentar batalla, no es lucha ni guerra, sino buscar alternativas. ¿Qué ocurre? Con el tema, cuando yo me di cuenta que la palabra estaba equivocada a propósito, estaba tergiversada, te das cuenta que también te mantienen en un estado de debilidad mental. Porque yo no solo es decir, es mucho más importante mantenerte en un estado de debilidad mental que en un estado de debilidad
orgánica. Porque si yo te mantengo en un estado de debilidad mental, aunque tú seas un cíclope, aunque tú seas un monstruo, yo te voy a dirigir y te voy a dominar como me dé la gana. Porque no es cuestión de tamaño, es cuestión de lucidez, es cuestión de claridad, es cuestión de tener claro las cosas, es cuestión de estar orientado o orientada. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre con el lenguaje? En el momento que está tergiversado, el lenguaje, al estar tergiversado, genera conflictos neurológicos y psicoemocionales. Primero psicoemocionales que se derivan en conflictos neurológicos. ¿Qué ocurre? Eso te mantiene y te mete, te introduce en un estado de debilidad mental. Y por tanto tú mentalmente no eres capaz de reflexionar y de enfrentarte mentalmente y de encontrar argumentos para debatir, rebatir y buscar alternativas al sistema. Porque estás en un estado crónico, inducido, crónico de debilidad mental, de fragilidad, de vulnerabilidad. Y ese ha sido el propósito. Claro, ¿quién inició esto? La Iglesia. Es decir, la Iglesia es la que ha organizado este mundo. Todo sale del templo, si lo quieres llamar así. Todo sale del templo. La Iglesia ha creó, organizó esta sociedad y de la Iglesia salieron las distintas ramas de la política, el mundo militarizado, el mundo, todo lo que es el mundo de la medicina, porque la Iglesia es la que daba permiso para que esto sí que se puede dar al pueblo y esto no. La Iglesia, ahora menos, pero en su época, en la Edad Media y después, es decir, si tú encontrabas soluciones óptimas y eficaces para ayudar al ser humano, te cortaban la cabeza. ¿Qué ocurre ahora? ¿Por qué la Iglesia no se mete tanto? Porque lo que ayudaba ya no está en el mercado porque ya lo quitó en su momento la Iglesia. Entonces, lo que hay son terapias paliativas, como tú puedes escuchar, es decir, paliativo, no sé si ahora se escucha mucho lo de paliativo. Está en cuidados paliativos, claro. Paliativo sí, resolutivo no. ¿Por qué? Porque mientras estás en un estado paliativo, te mantienes, pero te mantienes en un estado de fragilidad constante, en un estado de fragilidad crónico. Y eso es lo que quiere la Iglesia, para mantener a su ganado. Por eso la vacunación está vinculada al vacuno. La vacunación es la nación del vacuno. Es como si fuésemos una gran ganadería dirigida por la Iglesia. Todo está dirigido por la Iglesia. Lógicamente me dices, ¿y quién está detrás de la Iglesia? Las entidades. Las entidades que están en el astral, que de alguna manera han conseguido crear un nexo de unión con el cuerpo, con la mente del ser humano y a través de allí han manipulado la realidad humana. ¿Con qué? Con rituales. Con rituales, como puedes tú vislumbrar en la Iglesia, que todos son rituales. Todo es ritual. Pero todo es ritual también en el mundo moderno, digamos, en la sociedad. El hecho de circular por la derecha, el hecho de no poder circular por la izquierda sino por la derecha, el hecho de saludar por la derecha, y todos son rituales. El semáforo verde es, si está verde puedes pasar, si está rojo no puedes pasar, rojo es energía, es empoderamiento, el rojo está prohibido, el verde es relajación, es paz, entonces ahí sí está relajado y está. Es una manera, es un código, son códigos no verbales, es decir, utilizan la simbología. Hay códigos verbales y códigos no verbales y van dirigiendo al ganado humano hacia los paradigmas que ellos quieren. Sobre todo, lo que hacen las entidades es depredar al ser humano. Hay muchas maneras de depredar, pero lo que nosotros somos como baterías energéticas y las entidades cuando se acoplan de alguna manera u otra, pues lo que hacen es chupar
drenar y ordeñar tu energía. Entonces tú estás en un estado así como de flotabilidad, de medio bienestar, pero lógicamente, es decir, tú sabes cómo estás, pero no sabes cómo podrías estar de mejor. Claro, para saber cómo podrías estar, tienes que estar en un estado óptimo. Para llegar a un estado óptimo no puedes estar drenado ni depredado, porque entonces no alcanzas tu plenitud. Entonces, tú puedes estar que crees que estás bien e igual no estás ni al 50% de tus capacidades. Y justamente eso es el ser humano, es como está en este momento, no está ni al 50% de sus posibilidades, de sus capacidades. ¿Qué es lo que el sistema quiere que como estemos para mantenernos en un rango de vulnerabilidad, de debilidad para manejarnos y dirigirnos y manipularnos? ¿Ok? Entonces, cuando yo veo todo este montaje, ya me doy cuenta del valor, de la importancia del lenguaje. ¿Por qué? Porque solo hay una ley universal, una, la libre elección. Si tú das permiso, diste tu permiso. Si tú diste tu permiso, estás en manos del que diste tu permiso. ¿Ok? Es como, yo hablaba muchas veces que en el New Age hablaban mucho de que no hay que tener ego. Está muy bien. Pero si tú no tienes ego, habrá un ego que te va a dirigir. Porque para poder dirigir un barco se necesita un capitán y el capitán tiene ego. Porque si no tiene ego, el barco va a la deriva. Entonces, hace falta un ego para decir, ¿qué hace el ego? Pues el ego dice, voy a la derecha porque lo decido yo, o voy a la izquierda porque lo decido yo, o sigo recto, o voy para atrás, o subo o bajo. ¿Me entiendes? Y eso lo decide el ego. ¿Qué ocurre? Si el ser humano no tiene ego, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo va a dirigir? El ego de Dios. Porque Dios sí que tiene mucho ego. Fíjate si tiene ego que se ha autoproclamado Dios. Fíjate si tiene ego. Pero lo ha hecho tan bien que hasta el ser humano lo ha aceptado. No se da cuenta de que realmente Dios es un ególatra. Y claro, te preguntas, ¿y entonces este sí que puede y yo no? Este sí que puede tener ego, que se autoproclama el creador de todas las cosas, que si te portas bien te premia, si no te portas bien te castiga y todas esas porquerías. Claro, hay una cosa que hay que entender. El universo no le pertenece a nadie, ni a Dios. El universo está antes de Dios. Y eso lo hay que tener claro. Si hay una entidad, la que sea, aunque sea una cucaracha, que se autoproclama a Dios y el resto de las seres lo aceptan, se convierte en Dios. ¿Pero por qué se convierte en Dios? ¿Porque realmente es Dios? No. Porque ha creado unas pautas que han sido aceptadas por todos. ¿Pero realmente es Dios? No es Dios. Porque realmente lo que hay es manipulación, no hay creación. Porque la creación es autocreada. Nadie nos crea. Todo es autocreado. Por libre elección. Lógicamente, si tú has anulado, has eliminado tu libre elección, entonces el manipulador va a decidir por ti en qué te vas a convertir. Que es justamente lo que quieren en este momento, convertirnos en híbridos. ¿Por qué? Porque nos quieren, el ser humano es una raza muy potente, con grandes capacidades, pero muy ingenua y fácil de manipular y de meterle miedo. O han encontrado la metodología para meterle miedo. Entonces, vamos a hibridarlo, vamos a hibridarlos con los reptiles. ¿Por qué? Porque los reptiles son muchos más astutos, más kamikazes, pero son tontos. Son muy fáciles de atraparlos. ¿Por qué? Porque no saben esperar.
no saben rectificar. Son, como todo depredador, no sabe decir, ahora no voy, porque me están esperando. Entonces es muy fácil atrapar a un depredador, porque tú le pones la comida y el depredador no piensa, va por la comida. Entonces es muy fácil de atraparlo. El ser humano es capaz de sacrificarse y decir, me espero, no es el momento. El depredador no. El depredador tiene hambre, va, no sabe esperar. Entonces, el ser humano es más peligroso para el dominio cósmico. Realmente estamos ante una guerra o una pugna por el dominio cósmico. Y el que pueda lo consigue. El que más pueda lo consigue. Y el que no, pues se quedará esclavo de un sistema dirigido por un ganadero que no tiene por qué ser de su misma especie. Pero todo es cuestión de debilidad y de vulnerabilidad. Si uno no tiene las condiciones, no tiene las capacidades para ser digno en esta creación del universo, pues se quedará en un segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto orden o rango o desaparece. Porque para ser hay que merecer. Para conseguir hay que estar y hay que actuar de una manera coherente. Y el que es engañado porque no sabe defenderse, el que es dirigido porque no sabe decidir, el que es manipulado porque no sabe reflexionar y pensar y tener voluntad propia, pues entonces no es digno de estar en este plano. Y si está en este plano, está a merced de su verdugo. Y el verdugo decidirá cuándo va a estar en este plano y cuándo no. ¿Por qué? Porque está en manos del que tiene, por lo menos tiene ego. Por tanto, para mí, claro, el New Age es una extensión de la religión católica. Está todo muy bonito, pero es que el ser humano no se ha dado cuenta que es una extensión. Entonces hay muchas personas que han huido de la esclavitud, del ortodoxismo, de la malevolencia sutil que hay dentro de la Iglesia, por ejemplo, católica, podría decir cristiana, y ha caído de bruces en un sucedáneo, en una alternativa que es el New Age, que es una extensión, más que es una extensión y también una comunión, es una reunión de distintas tendencias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una reunión, es decir, en el New Age tienes el catolicismo, por ejemplo, utilizan la imagen de Jesucristo, pero también utilizan la imagen de Sanat Kumara o también utilizan la imagen de Krishna. Entonces es sincrético. ¿Por qué? Porque hay una comunión, hay una unión de las distintas religiones. Claro. Justo ahora, si tú miras, está ahora la tendencia de meternos en la globalización. Claro, la globalización, como todo va uno, es reunir todos los movimientos religiosos, todos los pensamientos religiosos, fundirlos y tener una única religión sincrética, representativa, para seguir manipulando a los seres humanos. ¿Qué ocurre? Como ya no funcionaba, o hay una parte de la humanidad que ya no aceptaba a estos dioses acusadores y chantajistas, que si no haces esto te voy a castigar y te mando al infierno, entonces crearon la alternativa de una religión de amor, de abrazos, de abandónate, de déjate llevar, que todo es maravilloso, de fúndete con el todo, todos somos uno.
perdona a todos. Y claro, está todo muy bien, excepto si tú sin saberlo te estás entregando a tu verdugo. Porque no por ser bueno o buena persona, tu verdugo te va a perdonar. Y tienes el mismo ejemplo que hace con los seres humanos, que mira si los corderos son ingenuos y son unos animales pacíficos, y el ser humano lo está matando, los está degollando sistemáticamente en los mataderos. Te digo los corderos, como pueden ser el toro, o pueden ser las gallinas, los gallos, los pollos. Bueno, los pollos los trituran, las ocas, es decir, todos los animales. Es decir, no por ser bueno, no por ser gentil, no por ser amoroso, el verdugo te va a perdonar. Lo que estás haciendo es ponérselo más fácil para que te deprede mejor. Entonces, ¿el amor es malo? No. Pero todo hay que aplicarlo en su justo lugar. Tú no puedes plantar encima de una piedra, tú no puedes sembrar encima de una piedra, porque no va a salir nada. Entonces, todo tiene su justo lugar. Entonces, no te puedes abandonar a cualquier cosa y en cualquier lugar, porque entonces el viento puede soplar de un lado para otro y te va a llevar donde él quiera. Ya no mandas tú. Entonces, cada ser humano no solo tiene el derecho, tiene el deber de dirigirse, de cuidarse, de ilustrarse, de crecer y de mantenerse en manera óptima. Eso no lo puede hacer nadie por ti, porque nadie sabe lo que tú necesitas, nadie sabe los deseos. Incluso las personas que te desean bien, igual te pueden dar algo que en ese momento tú no lo necesitas, necesitas otra cosa. ¿Cuántos padres intentan ayudar a sus hijos creyendo que lo hacen lo mejor? Es decir, tienes que estudiar esto, tienes que hacer aquello, tienes que ser futbolista, cuando realmente te están haciendo un desgraciado, porque tú realmente lo que tú deseas es otra cosa. Pero claro, muchos ceden y hacen lo que su familia quiere, pero ellos fracasaron. Es decir, aun creyendo que tienen éxito, porque son, no sé, un cirujano de primera, pues se siente fracasado y está enfermo. ¿Por qué? Porque él quería ser músico, porque le llenaba la vida y tal. No quería tener tanto dinero, no quería otro estilo de vida. Pero claro, cedió. Por eso, lo que yo propongo siempre es que tenemos que mantener nuestro ego, porque el ego es el que dirige, es el capitán de nuestro barco y es el que sabe qué necesitamos en cada momento. Y es muy importante, lo mismo que es importante saber decir que sí, también es importante saber decir que no. Porque no siempre es sí, no siempre es no, y hay veces que hay muchos términos medios que hay que ir matizándolos y adoptándolos y adaptándolos en cada situación. Y eso solo uno lo sabe. Y hay veces que ni uno mismo lo sabe. Fíjate, hay veces que ni uno mismo sabe realmente cuál es la dosis adecuada que hay que aplicar en una situación determinada. Entonces, en el momento que yo verifico que el lenguaje mueve unas variables lingüísticas que nos maneja el subconsciente a unos derroteros, mejor dicho, derrotistas, y promueve nuestra baja autoestima, es prácticamente imposible no solo tener un ego, sino hacerlo bien. Es decir, porque hay muchas personas que pueden tener un ego, pero no tienen un conocimiento adecuado del medio para actuar de una manera
preciosa y precisa, y eficaz. Entonces, a ver, espera que quería comentar una cosa Vale, entonces, en el momento que yo verifico que el lenguaje nos dirige a unas situaciones erradas, ¿por qué? Porque lo que decimos no tiene nada que ver con el sentido oculto de las palabras. Entonces, muchas veces decimos, por ejemplo, amor, y amor era el dios de la guerra de los amorreos. Es decir, amor es lo mismo que puede ser Júpiter o el dios Thor para los nórdicos o para los griegos Zeus. Amor era un dios sanguinario. Claro, dices, vaya. Entonces, si tú te das cuenta, muchas veces al lado del amor está el odio, y está el castigo, y está la venganza, y está la riña, y está el conflicto. Claro, entonces, esto es como un mantra. Lo mismo que nosotros en el New Age muchas veces nos dicen de que tenemos que repetir unos mantras, el hablar es un mantra. Pero es un mantra fracasado. Porque la mayoría de las personas han tenido propósitos y decisiones, pero el resultado no ha sido según él ha querido o ella. Por tanto, el ser humano sí que sabe lo que quiere y sí que ha verbalizado lo que quiere, pero si lo que verbaliza no tiene nada que ver con el resultado no se da. Y ahí llega el fracaso. Y cuando ya llega el fracaso, empiezas a dudar de ti mismo o de ti misma, empiezas a desorientarte, empiezas a buscar alternativas, empiezas a tropezar y es cuando empiezas a coger la cuesta abajo. ¿Qué ocurre? Los niños cuando tienen 3, 4, 5 años, 6 años, si te das cuenta, tienen mucha fuerza interior. Y a medida que les enseñan a hablar, empiezan a perderla, fíjate tú. Empiezan a ser más robóticos. Empiezan a ser más hostiles con otros. Hostiles. Sí. Es como que pierden un brillo que se queda en el mundo infantil, que podría haber madurado, pero nunca maduró, porque el lenguaje, el logos, la palabra, lo desactivó. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento que te das cuenta de toda esta estrategia de manipulación de la raza humana, lo que hay que hacer es empezar a, primero, investigar para reconocer la trampa, para poder verificar la trampa y cuál es su envergadura y empezar a desactivarla. Para poder tú valorar, es decir, en su justa medida la trampa, tienes que conocerla en toda su dimensión. Y entonces es cuando empiezas, poco a poco, con un diálogo interno propio, porque haces un diálogo y empiezas al estado de la reprogramación. Te empiezas a reprogramar y te empiezas a reprogramar y te empiezas a reprogramar. Y empiezas a eliminar, y entonces es cuando empiezas a eliminar creencias y programas que se te habían instalado y que te estaban boicoteando y que tú o no te dabas cuenta o a pesar de que te dabas cuenta no sabías cómo eliminarlo. Es como que tienes un pensamiento que dice, no quiero pensar en lo que... Y te viene otra vez, y te viene, vas a caer enferma, vas a caer... No, y te viene otra vez, ya verás como si... Esos programas que te persiguen y te atormentan. Eso es lo que hay que ir desprogramando. Claro, para eso tienes que empezar a conocer cómo funciona el ser humano, cuál es el mecanismo de la programación,
cómo anclo programas en el cuerpo, en mi subconsciente, cómo los elimino. Para eso desarrollé lo que era la herramienta de corte. Y la finalidad de todo esto, ¿cuál es? Pues que el ser humano recupere su libertad para... No es que la libertad no supone irse a la otra montaña, sino no hace falta moverse del sitio, es ser libre y que la toma de decisiones que vayas a tener y que vayas a aplicar, que sea tuya propia, que no seas un clon de alguien que te introdujo un tipo de información y tú lo repites como si fueras un papagayo, porque entonces no tienes personalidad. Entonces, que tú tengas el poder de decidir por ti mismo o ti misma y que encima tengas no solo el poder de decidir, sino encima tengas la información y tengas el conocimiento para decidir bien. Porque no solo hay que decidir bien y hacerlo bien. ¿Para qué? Para que el resultado de tus propósitos, el resultado de tu idea, salga adecuado a lo que tú habías planificado, a tu pensamiento. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Hay que empezar a estudiar las palabras. Hay que empezar a analizar y ver cómo funciona la programación lingüística. Porque todo empezó a través de la onda. Todo es la onda y luego se empieza a comprimir y se convierte en partícula. Primero está el verbo y luego está la creación. Primero está el logos y luego está la creación. Entonces, ¿cómo distingo la manipulación lingüística? En principio, lo divido en tres sectores. El primero es la programación neurolingüística. Por ejemplo, un ejemplo, la vida. Al que tiene vida, envidia. ¿A quién envidio? Al que tiene vida. Eso es programación neurolingüística. Entonces, cuando tú ves que tiene brillo, tiene suerte, tiene vida, tiene vigor, le salen todas bien las cosas, está en conexión con la vida y le fluye todo, los que lo rodean detectan vida, 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 envidia. Porque tiene vida dentro, es dentro, es un prefijo que significa dentro, envidia, pues, el que tiene vida, envidia, y entonces vamos a atacarlo. ¿Por qué? Porque está sobresaliendo del resto. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, estrago. Un estrago. Mira, voy a ponerlo un momentito a ver dónde está. A ver, aquí, no. Estrago, aquí está. Voy a ver definición de estrago. Estrago. Estrago, definición. Daño o destrucción producida por una acción natural o por una guerra. Daño o perjuicio moral, estrago. Entonces, cada vez que trago, me hago daño. Tú fíjate cuántas veces estamos tragando al día. Es un trago, estrago. Y cada vez que trago, me estrago. Y me estoy haciendo daño. Y me estoy perjudicando. Pero fíjate cuántas veces nos estamos estragando porque estamos tragando todo el día, estamos comiendo y claro, un día tienes se te ancla una programación y la comida te sentó mal. Porque lo que te tragaste te está estragando. Y hay gente que hasta llega un momento que se llega a asfixiar con la comida porque no podía soportar el estrago, el daño, el dolor.
Entonces, por eso muchas veces se vincula, es que me lo tengo que tragar, me la tengo que tragar, porque se ha vinculado el tragar con el dolor, con el perjuicio, con el daño, con la destrucción. Eso es una palabra de las 5.000 que hay en el diccionario hispano. Ya no te digo nada si encima se vincula con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra fundido. Yo me puedo fundir con alguien. El amor es una fusión. Me fundo. Pero si me fundo, ¿también me hundo o no me hundo? ¿Por qué no me puedo elevar? Si me fundo con alguien, ¿por qué no me puedo elevar? ¿Por qué me tengo que quedar fundido? Y si estoy fundido, además de hundido, se me apagó la luz. Claro, porque cuando se ha fundido la luz, es que se ha roto. Entonces, lo más bonito del amor es fundirse con una persona, pero qué casualidad que fundirse es que se vaya la luz, se vaya la energía, se vaya la electricidad. Entonces, ¿cómo te quedas? ¿Como los enamorados de Teruel? Tonto él, ¿cómo era? Tonto ella, tonto él, ¿no? Ahí el dicho Claro, popular. se fundieron en un abrazo y se les apagó la luz. Cuando normalmente, cuando te fundes con otra persona, se tiene que duplicar o triplicar la energía, porque hay como una fusión energética. Pero claro, si lo programan como como que se funde, pues entonces se te apaga la luz. Entonces la gente, ¿qué pasa? Empieza a guardar distancia para que no se funda, porque ha tenido la experiencia de que se fundió con alguna persona amorosamente, con su pareja, le fue mal y ya entonces la siguiente relación siempre aguardan distancias, porque tiene miedo que se vuelva a fundir la luz. Porque toda relación es como si fuera un brillo, una luz, una energía. Cuando eso se apaga, se pierde, se acabó. Hay una relación que empieza a ser tóxica y empieza a ser una relación depredadora, que es como acaba la mayoría. La mayoría empieza con una fusión, pero luego vas a la fundición, se funde y las personas no saben separarse y se empiezan a depredar unos a otros. Se quedan atrapados. Y ahí están y así pasan la vida o media vida hasta el final. Si alguien le da la gana, pues, o tiene la voluntad de separarse, pero bueno, mal. Te estoy hablando de otra palabra. Son dos. Por ejemplo, factura. Factura, fractura. Entonces, cada vez que a mí me facturan, me están fracturando, me están rompiendo. Entonces hay una malevolencia, es decir, una cosa es tener que pagar una contraprestación, ¿vale? Y otra cosa que esa contraprestación venga implícita, que yo tenga que aceptar una fracturación, una rotura. Es decir, yo no puedo aceptar una rotura. Tú me has hecho un servicio, yo te doy una contraprestación, sea en dinero o sea en trueque, como sea, pero yo no me tengo que aceptar una fracturación, pero es que viene implícito en la palabra, factura, fractura. Claro, seguro que hay personas que han tenido problemas de pagos con facturas y se han fracturado la pierna, se han fracturado el brazo, la cadera, la cabeza, las costillas, el tobillo. ¿Por qué? Porque tenían un problema no solucionado con alguna factura. ¿Qué ocurre? Como todo no se puede quedar estanco, siempre es como un rayo, siempre busca su salida. ¿Y cuál es la salida? La fractura. Esta es la tercera palabra que te estoy hablando. Te estoy diciendo que en hispano hay 5.000 palabras. 5.000 creo yo. A ver, ¿cuántas palabras hay en el español? Ahora lo voy a poner un momentito. ¿Cuántas
palabras, a ver, contiene 88.000 palabras. Mira, me he quedado hasta cortísimo. El diccionario de la RAE, claro, ahí hay anglicismos, pero bueno, 88.000 palabras. Me he quedado hasta corto. Y te he hablado de 3. Es una locura. Claro, en el momento que tú vas hablando automáticamente, pero realmente no tienes tiempo para analizar palabra por palabra a ver qué barbaridad estás diciendo. Pero no por ello, no porque no prestes atención, tu subconsciente que se programa, se reprograma a una velocidad cuántica, le está afectando todas las porquerías tóxicas en frecuencias que estás soltando a través de la comunicación verbal. Entonces tenemos programación neurolingüística, que es la vinculación entre palabras. ¿Vale? Voy a ver alguna más. Nos quedan 15 minutos, nos quedan, ¿no? Entonces voy a ver alguna palabra más. Por ejemplo, de espada a espalda. Programaron que el que tenía espada se la tenían que clavar a la espalda. Es decir, traición. Entonces, ahora ya no hay tanto uso de la espada, pero en su momento programaron espada a espalda. Entonces, te decían por dónde tenías que atacar tú con la espada, a la espalda. Entonces te estaban programando a traicionar al ser humano. ¿Qué pasa? De aquellas lluvias vinieron estos lodos. ¿Qué pasa? En este momento, históricamente, el ser humano ya no se fía de nadie, porque con un sumatorio de tantas trampas, al final, todo el mundo tiene miedo de entregarse, de unirse, de ser natural, de no hacer ningún teatro, de ser sencillo ante otra persona. Todos intentan, la mayoría o muchos intentan ponerse corazas y máscaras, mira, como las mascarillas, máscaras distintas para hacer un juego distinto y que el interlocutor, la persona que tengas enfrente, no sepa realmente ni quién eres, ni cómo eres, ni cuáles son tus debilidades. Porque estás haciendo un juego. Un juego para protegerte. Por ejemplo, claro, por ejemplo, la imaginación tiene implícita imaginar es como si fuera un poco implícito como no la alucinación, pero como que está vinculado a la infantilidad. ¿Ok? Estás imaginando, es un poco meterte en el mundo de lo infantil, fuera de la realidad, te estás evadiendo, cuando realmente, para poder crear, tienes que imaginar, porque viene de imagen. Entonces, tienes que plasmar. Por eso muchas personas, en vez de utilizar la palabra imaginación, utilizan la palabra visualizar. Porque imaginación tiene una connotación de infantilidad, de ridiculez, de que estás exagerando, es decir, le falta la connotación de seriedad, de valor. Estás imaginando, estás elucubrando. Inventando. Inventando, una invención. Claro, tú para poder crear en este plano tienes que imaginar. Y tienes que dibujar. Tú antes de crear en este plano tienes que dibujar el cuadro que luego quieres que se manifieste. Si ellos lo ponen en el mundo de la imaginación, de la elucubración, de la invención, ya, fíjate, la invención mismo, inventar. Inventar es crear, pero también también tiene una connotación de falso. Te estás inventando.
te estás inventando algo, es como que estás creando, estás elucubrando también. Entonces, por tanto, imaginación tendría que estar vinculado con la palabra crear, pero no, lo han redirigido a la elucubración, a la mentira, a que estás pensando de más que no tienes por qué hacerlo. Es decir, no tienes derecho a crear. Pero yo no te lo voy a decir. ¿Por qué no te lo voy a decir? Porque es suficiente que yo te lo diga para que tú lo hagas. Pero si yo te voy programando y te voy desviando, te voy desviando con los programas, tú vas a sucumbir creyendo que es tu decisión. Cuando es el programa que te ha dicho, no tienes derecho a crear, no tienes derecho a visualizar y manifestar nada de tus propósitos. Solo el director de la orquesta, que no eres tú. Bien. Por ejemplo, la miel y la hiel. Lo han puesto junto, la miel y la hiel. La miel es lo más dulce, la hiel es lo más amargo. Como todo el mundo se polariza, como todo se polariza en el mundo, porque hay una polaridad, buscas la miel, te encuentras la hiel. Buscas la miel en tu vida, te encuentras la hiel. Por eso programan, cuando te casas, la luna de miel y tienes una de miel. Las siguientes son de hiel. Son todos rituales que creemos que es tradición, costumbre, es una repetición de valores. No, no, es toda una trampa que lo están repitiendo unos y otros. Es como que uno ha fracasado y quiere que los demás fracasen como él. ¿Sabes? Dice, no, no, haz tú. Hay muchas veces en las familias que, aun siendo fracasados, quieren que los hijos hagan lo mismo que los padres fracasados. Como, por ejemplo, tienes los curas que son los que te dicen cómo tienes que convivir con una persona, con tu pareja. Dices, pero vamos a ver, pero si tú no te has casado nunca, nunca has tenido una relación afectiva y encima has renegado de eso, ¿tú me vas a dar lecciones de cómo convivir? Yo, por lo menos una persona que lo haya... Si has vivido un mundo, si tienes ideas teóricas y has tenido miedo de entrar en la práctica, no me puedes enseñar a mí cómo es la práctica si tú no la has practicado. Pero así funciona este mundo. Es decir, el que no es, da lecciones y el que es, no le dejan hablar. Entonces, por un lado tenemos la programación neurolingüística. Luego tenemos la vinculación con los otros idiomas. Es decir, ¿a mí me afecta el francés? No, si no lo conozco. Pero en el momento que yo incorporo en mi mente el francés, se empieza a mezclar con el español, con el hispano. Entonces, por ejemplo, si tú sabes francés y pen es una pena, que viene de pena, la pen, el pene es una pena. Por ejemplo, entonces han vinculado el pene es una pena. Han denigrado, han atacado al órgano masculino. Luego también hay otras palabras para atacar al órgano femenino. Cada uno tiene su ración. Por ejemplo, en catalán, gos es, el meu gos es Mi perro. El perro. En francés es mi hijo, mon gos. Y fíjate que hace frontera con Francia. No es que está en Andalucía, que dices, bueno, vale, no, hace frontera. Y lo que para uno es tu hijo, para el otro es tu perro. Claro, imagínate un catalán que sepa francés. Va a tratar a su hijo como un perro. Es que me trata como un perro. Pues claro, porque sabe francés. Y hablando de francés, acaba de conectar a alguien con la bandera francesa, fíjate. La sincronía. Esa sincronía, sincronicidad. Hablas de francés y aparece la bandera.
Entonces tenemos, por ejemplo, que lo he contado yo otras veces, en francés, así, en inglés, bendecir es I bless you, y en francés, blesser es herir. Entonces hay un conflicto de ideas, hay un conflicto de acciones entre un angloparlante a un francohablante. Claro, si el francés no sabe inglés, no pasa nada. Si el inglés no sabe francés, no pasa nada. Pero como los franceses sepan inglés, que la mayoría lo saben hoy en día, y los ingleses saben francés, como muchos de ellos, ya están en un problema. Porque viene el sacerdote, te bendice, por ejemplo, y te ha castigado. Al día siguiente puedes tener un accidente, una herida, te puede herir emocionalmente, puedes tener una ruptura emocional y no sabes por qué. Pero claro, tú sin saber aceptaste la bendición porque supuestamente es bueno, aunque también es la porquería de la iglesia, pero bueno, aceptaste, cuando yo estaba hablando de la aceptación, acuérdate al principio, aceptaste porque se supone que han dicho que es una buena palabra y es un buen gesto con una buena intención, pero te mete la trampa por debajo que significa herir. Entonces, aceptas esa información, pero viene con una bomba de relojería que en cualquier momento puede explotar. Entonces tenemos programación neurolingüística, tenemos el cruce entre lenguas actuales, el cruce entre lenguas coetáneas, y luego tenemos la semántica oculta, que es lo más complejo, que es el sentido oculto de las palabras. Es decir, una rama de un árbol no puede prescindir del tronco. Es más, la savia que llega a la rama primero pasa por el tronco. ¿Me entiendes? Por tanto, no pueden decirnos, por ejemplo, la paz. No pueden decirnos que es algo bonito, que es un estado armonioso, cuando viene del griego clásico, que es el tronco de nuestro lenguaje, que significa sufrimiento. Por eso la pasión, que está implícita en la pasión de Cristo, es una tortura, es un sacrificio, es una tortura. No estamos hablando de amor. La pasión de Cristo. Claro, viene de pathos, del griego, que significa sufrimiento y tortura. Claro, yo he escuchado muchas personas que buscan la paz y realmente la han encontrado sin saber que la habían encontrado. Pero claro, están toda la vida buscando paz, y les viene sufrimiento, les viene sufrimiento, les viene sufrimiento, y dicen, no, yo quiero paz. Pero realmente le viene lo que pide y no lo sabe, porque paz significa sufrimiento y tortura y amargura. No significa armonía, un estado de equilibrio armonioso. ¿Te das cuenta la malevolencia oculta? Por ejemplo, la palabra fósil. Fósil. Fos viene del griego que es luz. Nosotros tendríamos que ser luz, no un fósil. ¿Por qué le regalas la luz a lo que ya no le sirve para nada? No le regales la luz, no pongas la luz al fósil que ya no le hace falta. Pon luz al ser orgánico para que alumbre, para que brille. No lo pongas al fósil, a un esqueleto. Claro, Non verba pregunta por la palabra luz. Luz viene de luz, significaba, tendría que mirarlo, luz, tendría que mirarlo, luz significaba en
Lo voy a mirar. Acadian Dictionary. Claro, yo tengo que mirarlo, no lo tengo todo memorizado. Claro, obvio. ¿Tu Dian, libro dónde se puede encontrar, Sergio? lo puedes encontrar en mi página web de www.monor.org. Ok. Entonces, voy ahora a mirar, tengo aquí a ver, luz, estoy mirando ahora el babilonio. Luz, KL. Te doy un ejemplo, porque el tronco es el babilonio, el griego, el latín. Entonces, me he ido al babilonio, por ejemplo. Luz. A ver, luz significa deber. Toro. El dios toro es Baal. El dios toro. Estamos vinculándonos con Baphomet, con el dios toro. Lu. Que Lu en francés es el lobo. Pero en babilonio era el toro. El toro de los sacrificios que recibían los niños para los quemaban vivos. Mira, Lu en babilonio también es ensuciarse. Tú mira el juego cómo van jugando con las palabras. Claro, dices, es que el babilonio nos afecta, claro, es el mismo tronco de árbol. Son los tres idiomas que en los Hay que más, hay que ir al origen, el sumerio, luego el acadio, hay un cruce con el asirio, pero por ejemplo me dices, ¿el chino? No, porque el chino no tenemos una influencia, no pertenece a nuestro tronco lingüístico, ¿vale? Por ejemplo, yo soy, viene del griego zoí, que es vida. Por eso, por un lado está bien, porque yo soy significa yo vida. El yo soy. Lógicamente hay otra trampa, pero ya tendría que buscarla y poder decírtela. Todas las palabras tienen trampa, todas tienen su sombra que te dan un día de alegría, como la luna de miel, y luego se transforma en hiel. Por eso hay que salir, que ya llevamos la hora, por eso ya voy a finalizar, hay que salir de las palabras. Hay que utilizarlas como si fuera un juego, pero no hay que darles ningún valor. Porque si le das valor a la palabra, estás frito. Pero no por ello tienes que conocer el valor y las trampas que contiene cada palabra, en la medida que puedas, porque te ayudará a redirigir mejor tu enfoque mental en esta realidad. Y hasta ahí, esta horita está dicha. Sergio Hermoso, entonces, con el libro que compartes de 400 y tantas páginas, ¿verdad? Nos dijiste. Sí, 430 páginas y me lo puedes pedir en mi página web monor, como el nombre, .org. ORG. Y ahí lo consignas, el libro vale 21 euros más lo que valga enviártelo a casa. En España pues vale unos 6 euros y si es en el extranjero vale más. En Europa vale unos 13 euros y luego en extranjero, en Sudamérica vale 20 y tantos enviar un libro. Vale vale tanto como el libro. Pero bueno, es el precio que pone Correos. Yo miro los precios más baratos porque enviar un libro, pues entras en internet y tienes hasta $60 y es una locura. Sí, Yo envío precios mejores precios y están en 20 y pocos euros enviar un libro. En España son 6 euros y en Europa son 13 euros. Hermoso. Muchísimas gracias por compartir. A ti, Rafael. Y que resuene este mensaje que llega a los corazones. Y aquí estamos, tejiendo y tejiendo en comor, en monor, en amor, ¿eh? Pues muchas gracias, Sergio. ¿Sigues en Valencia? Sigo en Valencia, por ahora sigo, y más ahora que uno no puede salir de la provincia, es decir, que hasta
hasta mayo uno no puede salir de la provincia, pero bueno, no pasa nada. ¿Conoces, Tampoco cambia mucho. ¿Conoces Navarrés? Navarrés lo he conocido, me parece un lugar precioso, el canal de Navarrés. Ajá. He llegado hasta Dos Aguas, que es la parte de aquí. Me gusta mucho, no seguí por Dos Aguas, pero es una zona preciosa y espero que vuelva a llenarse de bosque, porque sabes que hace unos años se quemó y es una pena, pero es una zona montañosa preciosa. Pues mi mamá nació en Navarrés, es navarresina. Bueno, hermoso, muchas gracias. Gracias a todas las personas que estáis viendo el vídeo ahorita, a las personas que lo veréis después y siempre desde aquí compartiendo el máximo que podemos compartir para el más alto bien, ¿no? Y que podamos ser seres libres sin estar condicionados, ni atados, ni chupados, ni nada por nadie. Que podamos ser autónomos, ¿no? Que seamos dueños de nuestras propias vidas. Pues Rafael, muchas gracias. Cuando puedas me pasas el enlace y ya lo subo al Face para que lo Claro que puedan sí. comentar todo el que lo quiera. Claro, claro que sí, hermoso. Pues muchísimas gracias. Que estén todos bien, bonita tarde y seguimos compartiendo. Gracias, Sergio, de corazón. Chao, chao.